Mientras transitamos el mes del Santo Cura de Ars, dejemos que los jóvenes del movimiento de jóvenes misioneros eucarísticos de Jesús te cuenten la historia de este gran santo y humilde. Era un campesino de mente rústica. Su historia se desarrolla en la Revolución Industrial, donde quizás nace esta vocación por el sacerdocio. Nació en Dardilly, Francia, en el año 1786, un 8 de mayo. Su familia practicaba la fe a escondidas, ya que la religión católica era muy perseguida por las autoridades del gobierno en ese entonces. La primera comunión la hizo a los 13 años, en un pajar donde llegaban los campesinos simulando ir a alimentar al ganado con pajas al hombro, pero en realidad el objetivo principal era la participación de la celebración de la Santa Eucaristía. Naturalmente jamás fue descubierto por las autoridades, pues de lo contrario hubieran corrido con la pena final de la muerte. No se podía practicar el culto de la religión católica en público. Juan María deseaba ser sacerdote, pero a su padre no le interesaba mucho, porque perdería quizás al mejor de sus obreros, al mejor de sus peones. Era un excelente pastor que cuidaba sus ovejas y le dedicaba mucho esfuerzo al trabajo en el campo. Tampoco era fácil conseguir seminarios en esa época, tiempos tan difíciles. Comienza la guerra. Napoleón recluta a todos los jóvenes mayores de 17 años para llevarlos al ejército. Y a nuestro santo le toca el turno de su reclutamiento. Entonces, el camino al cuartel, entra en una iglesia para rezar y luego se da cuenta que se perdió del grupo de sus compañeros. Vuelve a presentarse y en el viaje se enferma. Entonces lo llevan de noche al hospital. Cuando al otro día se repuso, cuando al otro día mejoró, se encuentra con que sus compañeros habían partido. Entonces decide alcanzarlo él por su propio medio, por su propia cuenta. En el camino se encuentra un hombre que le dice: sígame, que yo lo llevaré a donde debe ir. Pero después de mucho caminar, nuestro amado santo se da cuenta que había sido rotulado como un desertor más del ejército y se encontraba lejos de su batallón. Al llegar a un pueblo, Juan María se fue a donde el alcalde a contarle su caso. La ley ordenaba pena de muerte a quien desertara del ejército, pero el alcalde, que era muy bondadoso, escondió al joven en su casa y lo puso a dormir en un pajar. Y así estuvo trabajando escondido por bastante tiempo, cambiándose de nombre y escondiéndose muy hondo entre el pasto seco, cada vez que pasaban por allí grupos del ejército. Al fin, en 1810, cuando Juan llevaba 14 meses de desertor, el emperador Napoleón dio un decreto, perdonando la culpa a todos los que se habían fugado del ejército, y Vianney pudo volver otra vez a su hogar. Trató de ir a estudiar al seminario, pero su intelecto era romo y duro, y no lograba aprender nada. Los profesores exclamaban: es muy buena persona, pero no sirve para estudiante, no se le queda nada, y lo echaron. Se fue en peregrinación de muchos días hasta la tumba de San Francisco Regis, viajando de limosna,
para pedirle a ese santo su ayuda para poder estudiar. Con la peregrinación no logró volverse más inteligente, pero adquirió valor para no dejarse desanimar por las dificultades. El padre Valley había fundado por su cuenta un pequeño seminario y allí recibió a Vianney. Al principio, el sacerdote se desanimaba al ver que a este pobre muchacho no se le quedaba nada de lo que él le enseñaba, pero su conducta era tan excelente y su criterio y su buena voluntad tan admirables que el buen padre Valley dispuso hacer lo posible y lo imposible para hacerlo llegar al sacerdocio. Después de prepararlo por 3 años, dándole clases todos los días, el padre Valley lo presentó a exámenes en el seminario. Fracaso total. No fue capaz de responder a las preguntas que esos profesores tan sabios le iban haciendo. Su gran benefactor, el padre Valley, lo siguió instruyendo y lo llevó con sacerdotes santos y les pidió que examinaran si este joven estaba preparado para ser un buen sacerdote. Ellos se dieron cuenta de que tenía buen criterio, que sabía resolver problemas de conciencia y que era seguro en sus apreciaciones en la moral. Y varios de ellos se fueron a recomendarlo al señor obispo. El prelado, al oír todas estas cosas, ¿El joven Vianney es de buena conducta? Ellos le respondieron: es excelente persona, es un modelo de comportamiento, es el seminarista más sabio, pero el más santo, pues así es. Añadió el prelado: que sea ordenado de sacerdote, pues aunque le falte ciencia, con tal de que tenga santidad, Dios suplirá lo demás. Y así, el 12 de agosto de 1815, fue ordenado sacerdote. Este joven, que parecía tener menos inteligencia de la necesaria para este oficio, y que luego llegó a ser el más famoso párroco de su siglo. 4 días después de su ordenación nació San Juan Bosco, el padre de los jóvenes. Los primeros 3 años los pasó como vicepárroco del padre Valley, su gran amigo y admirador. Unos curitas muy sabios habían dicho por voz: el señor obispo lo ordenó de sacerdote, pero ahora se va a encartar con él, porque ¿a dónde lo van a enviar para que haga un buen papel? Y el 9 de febrero de 1818 fue enviado a la parroquia más pobre e infeliz. Se llamaba Ars. Tenía 370 habitantes. A misa los domingos no asistían sino un hombre y algunas mujeres. Su antecesor dejó escrito: las personas de esta parroquia, en lo único en que se diferencian de los ancianos es en que están bautizados. El pueblucho estaba lleno de cantinas y de bailaderos. Allí estaría Juan Vianney de párroco durante 41 años, hasta su muerte, y lo transformará todo. El nuevo cura párroco de Ars se propuso un método triple para cambiar a las personas de su descuidada parroquia: rezar mucho, sacrificarse lo más posible y hablar fuerte y duro. ¿Que en Ars casi nadie iba a misa? Pues él reemplazaba esa falta de asistencia dedicando horas y más horas a la oración ante el Santísimo Sacramento del altar. ¿Que el pueblo estaba lleno de cantinas y bailaderos? Pues el párroco se dedicó a las más impresionantes penitencias para convertirlo. Durante años solamente se alimentó cada día con unas pocas papas cocinadas. Los lunes cocinaba 1,5 docenas de papas, que duraban hasta el jueves, y en ese día cocinaría igual, con lo cual se alimentaría hasta el domingo. Es verdad que por las noches las cantinas y los bailaderos están repletos de personas de su parroquia, pero también es verdad que él pasa muchas horas de cada noche rezando por ellos. ¿Y sus sermones? Ahí sí que enfoca toda la artillería de sus palabras contra los vicios de sus feligreses, y fue demoliendo sin compasión todas las trampas con las que el diablo quiere perderlo.
Cuando el padre Vianney empieza a volverse famoso, muchas personas se dedican a criticarlo. El señor obispo envió un visitador a que oiga sus sermones y le diga qué cualidades y defectos tiene ese predicador. El enviado volvió trayendo noticias malas y buenas. El prelado pregunta: ¿tienen algún defecto los sermones del padre Vianney? Sí, monseñor, tienen 3 defectos. Primero, son muy largos. Segundo, son muy duros y fuertes. Tercero, siempre habla de los mismos temas: los pecados, los vicios, la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. ¿Y también tienen alguna cualidad estos sermones?, pregunta monseñor. Sí, tienen una cualidad, y es que los oyentes se conmueven, se convierten y empiezan una vida más santa de la que llevaban antes. El obispo, satisfecho y sonriente, exclamó: por esa última cualidad se le pueden perdonar al párroco de Ars los otros 3 defectos. Los primeros años de su sacerdocio duraba 3 o más horas leyendo y estudiando para preparar su sermón del domingo. Luego escribía. Durante otras 3 o más horas paseaba por el campo recitándole su sermón a los árboles y al ganado para tratar de aprendérselo. Después se arrodillaba por horas y horas ante el Santísimo Sacramento del altar, encomendándole al Señor lo que iba a decir al pueblo. Y sucedió muchas veces que al empezar a predicar se le olvidaba todo lo que había preparado, pero lo que le decía al pueblo causaba impresionantes conversiones. Es que se había preparado bien antes de predicar. Pocos santos han tenido que entablar luchas tan tremendas contra el demonio como San Juan Vianney. El diablo no podía ocultar su canalla rabia al ver cuántas almas le quitaba este curita tan sencillo, y lo atacaba sin compasión. Lo derribaba de la cama y hasta trató de prenderle fuego a su habitación. Lo despertaba con ruidos espantosos hasta que una vez gritó: «Faldinero odiado, agradézcale a esa que llaman Virgen María, y si no, ya me la habría llevado al abismo». Un día, en una misión en un pueblo, varios sacerdotes jóvenes dijeron que eso de las apariciones del demonio eran puros cuentos del padre Vianney. El párroco los invitó a que fueran a dormir en el dormitorio donde él iba a pasar la noche, y cuando empezaron los tremendos ruidos y los espantos diabólicos, salieron todos huyendo en pijama hacia el patio y no se atrevieron a volver a entrar al dormitorio ni a volver a burlarse del santo cura. Pero él lo tomaba con toda calma y con humor decía: «Con el Patas hemos tenido ya tantos encuentros que ahora parecemos 2 compinches», pero no dejaba de quitarle almas y más almas al Satanás. Cuando concedieron el permiso para que le ordenaran sacerdote, escribieron: «Que sea sacerdote, pero que no lo pongan a confesar porque no tiene ciencia para ese oficio». Pues bien, ese fue su oficio durante toda la vida y lo hizo mejor que los que sí tenían mucha ciencia e inteligencia, porque en esto lo que vale son las iluminaciones del Espíritu Santo y no nuestra vana ciencia que nos infla y nos llena de tonto orgullo. Tenía que pasar 12 horas diarias en el confesionario durante el invierno y 16 durante el verano. Para confesarse con él había que apartar turno con 3 días de anticipación. Y en el confesionario conseguía conversiones impresionantes. Desde 18:30 hasta 18:45 llegaron 300 personas cada día a Ars de distintas regiones de Francia a confesarse con el humilde sacerdote Vianney. El último año de su vida, los peregrinos que llegaron a Ars fueron 100.000. Junto a la casa de él había varios hoteles donde se hospedaban los que iban a confesarse. A las 12 de la noche se levantaba el santo sacerdote, luego hacía sonar la campana de la torre, abría la iglesia y empezaba a confesar. A esa hora ya la fila de penitentes era de más de 1 cuadra de larga. Confesaba a hombres hasta las 6 de la mañana. Poco después de las 6 empezaba a rezar los salmos de su devocionario y a prepararse a la Santa Misa. A las 7 celebraba el Santo Oficio. En los últimos años el obispo logró que a las 8 de la mañana se tomara una taza de leche. De 8 a 11 confesaba mujeres.
A las 11 daba una clase de catecismo para todas las personas que estuvieran ahí en el templo. Eran palabras muy sencillas que les hacían inmenso bien a los oyentes. A las 12 iba a tomarse un ligero almuerzo. Se bañaba, se afeitaba y se iba a visitar a un instituto para jóvenes pobres que él costeaba con las limosnas que la gente le había traído. Por la calle, la gente lo rodeaba con gran veneración y le hacían consultas. De 1:30 hasta las 6 seguía confesando. Sus consejos en la confesión eran muy breves, pero a muchos le leía los pecados en sus pensamientos y les decía los pecados que les había quedado sin decir. Era fuerte para combatir la borrachera y otros vicios. En el confesionario sufría algunos mareos y a rato le parecía que se iba a congelar del frío del invierno y en verano sudaba abundantemente. Pero seguía confesando como si nada estuviera sufriendo. Decía: el confesionario es el ataúd donde me han sepultado estando todavía vivo. Pero ahí era donde conseguía hacer grandes triunfos en favor de las almas. Por la noche leía un rato y a las 8 se acostaba, para de nuevo levantarse a las 12 de la noche y seguía confesando. Cuando llegó San Juan María Vianney al pueblo de Ars, solamente iba una persona a misa. Pero esto cambió. Cuando murió el párroco, solo había un hombre que no iba a misa. Todos asistían. Se cerraron cantinas, prostíbulos. En el pueblo de Ars se sentían orgullosos de tener un párroco santo. Cuando él llegó al pueblo, la gente trabajaba hasta el día domingo y cosechaba muy poco. Al tiempo, el párroco logró que nadie trabajara los domingos y las cosechas se volvieron mucho mejor. San Juan María Vianney siempre se creía un miserable pecador. Jamás hablaba de sus obras, éxitos obtenidos. A un hombre que lo insultó en la calle le escribió una humilde carta pidiéndole perdón por todo, como si él fuese el que ofendió al otro. El obispo le envió un distintivo elegante que nunca se lo quiso poner. El gobierno nacional le concedió una condecoración. Él no aceptó. Sabía decir con humor: es el colmo del gobierno condecorando a un cobarde que desertó del ejército. Pero Dios premió su humildad con admirables milagros. El 4 de agosto de 1859 pasó a recibir su premio en la eternidad. Qué enseñanza que nos dejan los santos, dignos de imitarlos.